nuestra herencia es una de hombres y mujeres involucrados en el gobierno. Con esto no digo que todo el mundo tiene que hacer lo que yo hago, pues no va a tener ese llamado, pero tenemos que estar informados. Cuando el profeta Osea le habla al pueblo de Israel, él le dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en el pasado, y yo creo que la iglesia ha mejorado, por lo menos yo te lo puedo decir en la parte del estado que nosotros trabajamos, en el sur de la Florida, en la Florida, yo creo que la iglesia sí ha mejorado. Pero hace 30 años la iglesia tenía como la avestruz la cabeza bajo la tierra y no quería saber nada de lo que estaba pasando porque pensaba que eso era demasiado mundano. Bendiciones y nuevamente buenos días para esa audiencia tan hermosa de Enfoque con Marcia Castillo. Y como todos los lunes, aquí estamos nuevamente para traer información relevante a este tiempo en el cual estamos viviendo. Un tiempo como ningún otro, un tiempo donde necesitamos capacitación, instrucción, guianza, y esto solo lo puede dar la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y con nosotros está hoy alguien que ha estado anteriormente, que fue de tremendísima bendición para nuestra audiencia, y es Tony Verdugo de la Coalición Familiar Cristiana. Tony, buenos días y bienvenido a Enfoque. Pastora Marcia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Me encanta tu programa, me encanta lo que estás haciendo, equipando a los santos, como dicen, a la iglesia, para en realidad marcar una diferencia en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Amén. Alguien, esas semillitas que estamos soltando caen en el corazón de alguien. Y una cosa que aprendí hace mucho tiempo con el radio, porque hicimos radio mi esposo y yo, el pastor Eddie, por muchos, muchos años, uno nunca sabe quién está escuchando. Eso es cierto, eso yo lo he descubierto también, de que si no te ven en la televisión, reconocen el timbre, como dicen, de la voz de la Sí, persona. sí. Y la realidad es que los medios es una fuente de bendición para el pueblo de Dios. Y tenemos que verlo de esa manera, porque es el instrumento que Dios nos da para capacitar a las personas que a lo mejor no vienen a nuestra iglesia o que no Ujú. vienen a ninguna iglesia. Vamos a estar claros en eso también. Radio, televisión tienen la capacidad de unir a tantas diferentes audiencias que nosotros nunca nos imaginaríamos que escucharan nuestro mensaje y nos da en realidad una ventana al mundo, al universo, que permite nosotros transmitir este mensaje positivo de la palabra de Dios y cómo puede impactar en la conducta, el pensar primero y después la conducta de la persona. Pues la persona medita sobre ese mensaje, lo que hemos dicho, y es tan importante. Hoy en día es tan importante porque tenemos tantos medios, pero sin embargo, con todos los medios que tenemos, luce que tenemos más división que nunca, ¿verdad? Y dice, es una contradicción. Y hay una razón por eso, que quizás podemos entrar un poquito más tarde. Me gusta algo que dijiste. Pensamos muchas veces que solo estamos alcanzando al cristiano, pero hay muchas personas que nunca han visitado una iglesia, que no necesariamente se sienten inclinados a leer la Biblia, pero que escuchan programas y que se sienten con necesidad de buscar ayuda para su familia. Y pienso que esta es una buena avenida, un buen conducto para nosotros alcanzar a esas personas que tienen un corazón adolorido, que tienen problemas en su familia, con sus hijos y no saben a dónde ir, no saben dónde buscar ese respiro para que venga un cambio a su familia. Y qué bueno es el Señor que hace que estos programas salgan al aire y caigan. Sabe solo Él dónde para ayudar y alcanzar a esas Claro, personas, ¿verdad? de acuerdo, de acuerdo. Eso es muy importante porque mira, yo siempre digo, el misterio que el Señor me ha dado a mí
que es en el Ministerio del Gobierno y análisis político que yo hago y eso, yo mayormente le hablo a una audiencia, yo diría por lo menos el 50% no evangélica, vamos a ponerlo así, no evangélica. Pero de todos modos, como decía Pablo, yo me hago como los gentiles para ganármelo para Cristo. Y eso es una sabiduría que no se oye mucho en la iglesia. Pero Mm, nosotros tenemos muchas veces que, y la iglesia lo ha aprendido a través de los años, adaptar nuestro mensaje. Yo sé que en el gobierno eso es algo que, si hay una lección que yo he aprendido entre muchas, en 30 años que he estado haciendo esta labor, es adaptar el mensaje. Tú puedes adaptar el mensaje sin comprometer los principios. Lo puedes hacer. Y eso se llama sentido común. ¿Verdad? Si yo proclamo un mensaje, si yo soy un evangelista, yo soy evangelista del sentido común. Pero acuérdate, el sentido común viene de la palabra de Dios. Está en Proverbios, está en Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? ujú. Entonces, de ahí nosotros recibimos nuestra sabiduría que viene de lo alto y esa sabiduría es bendecida por Dios y esa es la sabiduría que transmitimos nosotros a las personas. ¿Por qué? Porque como acabas de decir, personas que no van a la iglesia, personas que si tú empiezas a leer directamente las escrituras se aburren, cambien el canal. Nunca queremos que cambien el canal. Quédense en este canal. Vean el programa hasta el final, ¿verdad? Y eso es lo que hace retener la audiencia y entonces poder permitir que estas personas oigan nuestro mensaje. Pero hay que entrar muchas veces de una manera más sutil y es lo que por lo menos yo he aprendido. No es suavizar, no es desestimar la palabra, es simplemente saber cómo entrar a las personas para entonces poder ser una influencia positiva para ellos. Creo que este es un mensaje importante para la iglesia evangélica. No podemos ser sectarios, ¿no? Esto es como yo pienso, aquí es donde estamos y todo el resto del mundo, pues arréglatelas como puedas. Ese no es el sentir del corazón del Padre. El Padre quiere alcanzar, quiere entrar en cada familia y en este tiempo en que estamos viviendo, por ejemplo, mi hermana es maestra en una escuela pública, tengo una de mis nueras que es una pediatra y ellas me están hablando y diciéndome lo que están viviendo a través de los niños, lo que está pasando con los niños es un reflejo del corazón en los hogares y para mí, el ministerio de la Coalición Familiar Cristiana es un ministerio crítico en este tiempo. Muchas personas se pueden equivocar y pensar, este hombre está involucrado en en la política, pero en realidad hay una conexión entre la familia, lo que es la política, cómo el gobierno se refleja en las familias. Y me gustaría que hables un poco de esto Bueno, para ver qué hacemos para alcanzar a sí. esta gente. Vamos a empezar con el tabú, con el gran tabú. Yo cuando empecé en el ministerio, yo le pedí al Señor que me diera una señal de cómo hablarle al pueblo de Dios, porque el primer reto que nosotros tuvimos hace 30 años, la primera barrera, en realidad, y esto va a sonar contradictorio o irónico, la primera barrera era la iglesia, no era el gobierno, no eran los empresarios cristianos, era la iglesia la primera barrera. Y dice, pues, ¿por qué? Porque nos creamos con una interpretación, dogma, doctrina, llamen lo que quieran llamarle, errada, errada, que dice que hay una separación entre Estado e Iglesia. Eso no es cierto. No es cierto y vamos a empezar con la palabra de Dios y después hablamos de la historia de los Estados Unidos, brevemente nada más. La palabra de Dios, ok. Yo no digo, yo no uso la palabra política, yo uso la palabra gobierno, porque esa es la palabra mayormente que se usa en la palabra de Dios. José en Génesis, de esclavo a primer ministro en Egipto. Moisés fue el primer cabildero. El Señor lo llamó a que hablara con el faraón, el primer ministro, presidente, un cargo político, un gobierno en ese tiempo. Aarón también. Esther, Ruth, Débora, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Pablo en el Nuevo Testamento.
todos estos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Ujú. Sirvieron un propósito útil en la historia de su tiempo y tuvieron un roce y contacto con el gobierno. Esther va al rey Mordecai, ¿verdad? Sí, Para salvar a su pueblo. Imagínate si Esther dice, no, 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 no. Yo soy demasiada santa, demasiado pura. Déjame, me permite, pastora, no, yo soy evangélico, nació nuevo, tú me conoces a mí, mi testimonio. No es una burla, estamos hablando entre familia aquí y muchas veces se nos va lo sumo a la cabeza, ¿verdad? Y decimos, somos demasiado X para hacer X. No. cierto. Jesús, ¿verdad? Vemos que cuando lo invitan a cenar esa noche, que está en el árbol, el, el que nadie quiere todavía, el que colecta los impuestos, el que recauda los impuestos, fue y se sentó y habló y sirvió testimonio con esas personas, ¿verdad? Él no dijo, no, yo soy Jesús, yo no puedo ir a tu casa, yo nada más que puedo estar en la sinagoga. Él no dijo eso. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Hay que tener cuidado también, hay una línea que hay que trazar y no quiero que nadie malentienda. Todo era con el propósito de ganar a estas personas, ¿verdad? Entonces, no compartió en sus pecados ni nada, por supuesto. Pero nosotros sí, hay pecado en el gobierno. Sí, el gobierno es corrupto. Lo es. Con más razón tenemos que estar involucrados. Pues nosotros somos la Correcto, luz en esa oscuridad. correcto. Entonces, no hay separación. La palabra de Dios está clara. Pablo argumenta con las autoridades de su tiempo y dice, yo tengo derechos como ciudadano romano. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de esta tierra. Sí, Gusto o no señor. nos guste, lo somos y estamos sometidos a las autoridades. Y si tú vives en los Estados Unidos, como un ejemplo, y eres ciudadano americano, tú tienes tus derechos constitucionales, como Pablo lo tenía en Roma. Eso no cambia, hay que ser práctico, hay que ser Exacto, práctico. Entonces, exacto. nuestra herencia es una de hombres y mujeres involucrados en el gobierno. Con esto no digo que todo el mundo tiene que hacer lo que yo hago, pues no va a tener ese llamado, pero tenemos que estar informados. Cuando el profeta Osea le habla al pueblo de Israel, él le dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en el pasado, y yo creo que la iglesia ha mejorado, por lo menos yo te lo puedo decir en la parte del estado que nosotros trabajamos, en el sur de la Florida, en la Florida, yo creo que Ujú. la iglesia sí ha mejorado. Hace 30 años la iglesia tenía como la avestruz la cabeza bajo la tierra y no quería saber nada de lo que estaba pasando porque pensaba que eso era demasiado mundano. Ujú. Pero cuando tú tienes personas que te sirven autoridad sobre ti, sobre tu familia y sus decisiones impactan a ti, tu familia cotidianamente, mejor que esas personas las tengas tú a tu lado. Porque si tú no la Correcto. tienes a tu lado, adivina qué, el enemigo la va a tener al lado de ellos. Así Y es. es así, es así. Nosotros tenemos que ser una influencia social. Cuando nuestra nación fue fundada por cristianos. Había una herencia judea cristiana. Los que firmaron la Declaración de Independencia, 53 o 55, eran miembros de su iglesia. Dios está en todos los documentos nuestros. Se habla de la providencia de Dios. O sea, nuestra nación es una nación muy única, muy especial. No porque nosotros somos seres superiores, ¿verdad? No, 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 no. Es porque cuando llegan los primeros, antes de los peregrinos, que llegan a Jamestown, los puritanos, en 1607, ellos plantean una cruz y dedican esta nación a Jesucristo. No conozco ninguna otra nación que tuvo una cruz plantada así y que le dedicó a Jesucristo a la nación. ¿Significa que esta nación corporalmente no ha tenido pecados? No, sí hemos tenido muchos pecados. La nación es una reflexión de las personas que viven en ese tiempo en la historia. Y nosotros en los Estados Unidos, en los últimos 30, 40, 50, 60 años, hemos ido un rumbo equivocado.
Y eso ha impactado a la familia directamente, porque la familia es la unidad que Dios estableció en Génesis para ser la fundación de una sociedad, para traer estabilidad a una sociedad. Nuestra nación siempre ha tenido una gran influencia cristiana. Cuando nosotros luchamos la guerra civil en 1861, que era acerca de la esclavitud, nosotros tuvimos esclavitud en esta nación. Pecado, se reconoció, hubo una reflexión, un arrepentimiento. Dios en ese momento puso a Abraham Lincoln para llamar a la nación arrepentimiento y ayuno y oración. Ahí se refleja la origen cristiana de nuestro país, que por casi 55 años no hubo guerras, de 1865 hasta 1914. Después, en el último siglo, los Estados Unidos han estado entrando en guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, etc. Y eso empezó el cambiar, si trazas la historia, empezó a cambiar la función de la familia. En el sentido de que a través de todas estas guerras mundiales que hubieron, y guerra en Corea, Vietnam y todo, la mujer se vio obligada a salir de la casa a trabajar para mantener el sostén, porque los hombres estaban en la guerra como soldados peleando. Los cambios empezaron a acelerarse, lo vimos. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se regresó a los Estados Unidos los veteranos, la economía empezó a prosperar, empezaron las personas a comprar casas más grandes, carros, tener familias, etcétera. Todos esos cambios impactaron la dinámica de la familia. Después vino el movimiento de las mujeres. Eso impactó a la familia. Todos esos movimientos sociales impactó a la familia de una manera negativa. El mensaje de la liberación de las mujeres era: no necesitamos un hombre, no necesitamos la familia. Es más, declararon de que el matrimonio era una forma de esclavitud. Una forma de esclavitud. Mira qué diabólico ese mensaje, ¿verdad? Wow. Entonces, con todos esos cambios, aún todavía en 1970, el 67% del pueblo americano del hogar era construido de madre, padre e hijo. 67%, 7 cada 10 familias. Eso empezó. Eso es un porcentaje altísimo. Altísimo. Eso empezó paulatinamente a bajar, y ahora, hoy en día, solamente el 37% de los hogares en los Estados Unidos, menos de la mitad, 37% tienen madre, padre, casado e hijo. Wow. 30 puntos ha bajado en 55 años, ¿verdad? Estamos hablando de medio por ciento por año, que casi no es nada, la mitad de 1%, pero eso va acumulando. Añádele a eso, combina eso con ahora regresando al gobierno, con leyes, con decisiones de las cortes que han ido en contra de nuestras libertades de culto. La primera enmienda a la Constitución de este país garantiza 5 derechos, entre ellos está el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto, ¿verdad? Y la Corte Suprema, empezando en el año 62, eliminó la oración de las escuelas, que era dirigida todos los días por maestros y en donde se oraba el Padre Nuestro. Eliminó la lectura de la palabra en el 63. Después, en el 73, 10 años después, del 63, una década después, se declaró que el aborto era un derecho constitucional. En 1980, la Corte Suprema dijo que había que eliminarse los 10 mandamientos de las escuelas. O sea, vimos una serie de decisiones que sí impactó la vida cotidiana de nuestra nación. Combina eso con el cambio tecnológico que ha habido desde los 80, el principio de los 80. Ajá. El cambio puede ser bueno y malo dependiendo en el cambio, ¿verdad? Pero cualquier cambio muy rápido desestabiliza una sociedad. Desestabiliza la persona. El cerebro de nosotros fue creado para estabilidad, no para caos, para orden, no desorden. Porque el Dios que servimos nosotros es un Dios de orden, es un Dios de estabilidad.
pero cuando hay mucha estabilidad y es muy seguido, eso cambia la psíquica del ser humano y de la sociedad y la cultura. Entonces se empezó a desestimar el matrimonio. Las personas empezaron a ser más ambiciosas, querer hacer más dinero, decidieron casarse más tarde, mientras que el promedio del matrimonio antes era 18, 19, 20 años, después subió a 25, a 30 años. O sea, vamos a posponer el matrimonio. ¿Qué es lo que te dice eso? Lo que eso te dice es que no es una prioridad, porque la prioridad es lo primero, ¿verdad? Eso es lo que significa. Pero cuando tú vas posponiendo el matrimonio, no, vamos a esperar. La otra fenómeno, antes las familias tenían 3, 4, 5 hijos. Vamos a tener menos hijos ahora. Vino el mensaje en los 70 de que había una sobrepoblación y que estábamos destruyendo el planeta. Imagínate tú, el ser humano destruyendo el planeta. Cuando Génesis dice todo lo contrario, ¿verdad? Dios mío. Multiplíquense, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, ahora tenemos un fenómeno que se llama DINK, D-I-N-K, que es un fenómeno social que es en inglés dual income, no kids. O sea, 2 entradas, no muchachos, Dios no mío. niños. Todo lo contrario a lo que dice la palabra. Entonces nos ponemos a pensar otra cosa, otro impacto que nunca hablamos en la iglesia, pero yo sí quiero hablar de este impacto, porque es importante y no sé por qué lo ignoramos, pero lo ignoramos. Quizás uno de los pocos tabú que nos queda todavía en la iglesia es la cultura del entretenimiento en nuestra sociedad. No podemos ignorarla, existe. Música, televisión, películas. En los años, en el año 48 sale la televisión, otro cambio histórico, ¿verdad? No vimos, antes de eso todo el mundo escuchaba la radio. Entonces Sí, empezamos a ver la televisión y la televisión empezó bien, empezó sana. Cuando había radio, toda la familia se reunía alrededor de radio a escuchar a la persona, dar el mensaje. Y no solamente estoy hablando de programas cristianos, que lo habían, pero también programas de comedia, ¿verdad? Entretenimiento secular. Secular pero sano. sí. Y siempre asociamos lo Limpio. secular con lo malo. Sí. No todo. La palabra de Dios y el Señor nos da una mente para discernir entre lo bueno y lo malo. Y yo Ujú, siempre le enseñé eso a mis hijos. Learn to discern, ¿verdad? ujú. Aprende a discernir. Entonces, era sano, toda la familia podía escuchar radio, la comedia, quizás drama, acción, todo eso está bien. Entonces vino la televisión. Entonces lo que estábamos oyendo, ahora lo estamos viendo con los ojos, que es un impacto mucho más grande, dicho sea de paso. ¿Qué es lo que pasó? Los programas eran buenos programas de familias, comedia, simpático. Si tú estudias la programación de los 50, incluso de los 60, en los 70 empieza a cambiar, porque empieza a cambiar el panorama de la dinámica de la familia. Y la televisión y las películas empiezan a retirarse de los códigos estrictos que tenían. Había un código en Hollywood que se llamaba The Hays Code. Y el Hays Code era un comité de individuos que examinaban todo el contenido de las películas. Y si había un contenido que no era adecuado, no lo permitían la película. Tenías que cortar esas escenas o esas líneas o esas partes. Ujú. Eso se desmanteló en los últimos años, los 60. Entonces, fuimos de libertad a un poquito más de libertinaje y se abrió el código moral, empezó a decaer en la televisión, en la música, en los programas de radio, en las películas. Y cuando tú haces eso y alcanzas millones de personas, las personas toman muchas veces sus códigos sociales, desafortunadamente, de las Sí, películas y de la televisión. sí, Es un fenómeno que es real. sí, Muchas veces las cosas pegan, modas, dichos pegan de la televisión, del entretenimiento. sí. Entonces, ¿qué pasa? A la misma vez que estaba ocurriendo todo eso, porque todo viene junto, empezó a decaer la asistencia a las iglesias. Empezaron a decaer.
Hoy en día, la asistencia en la iglesia en los Estados Unidos regularmente es menos de 50%. Dependiendo de la encuesta, puede ser 40 a 45%, Ujú, mientras que antes era un 60-70%. ujú. Fíjate cómo vamos de la familia intacta, padre y madre casados con hijos, yendo a la iglesia, empieza a cambiar la sociedad, los factores externos que nosotros no podemos impactar muchas veces, y empieza a devaluarse la fe, empieza a devaluarse la moral. Y la moral y la fe es necesariamente están unidos, están enlazados. Porque si tú vas a la iglesia y tú oyes un mensaje correcto todos los domingos, los miércoles, los días que se celebra el culto, eso tiene un impacto sobre ti. En tu mente Absolutamente. empieza Sí, y después se traduce a la conducta, sí. ¿verdad? Y el ser humano es un ser humano caído. ¿Qué significa eso? Que ese mensaje que nosotros estamos oyendo no es para un día, es un constante. Tenemos que estar oyéndolo constantemente, porque si no, empezamos a hacer decisiones erradas. Entonces, cuando el ser humano toma el pensamiento de que el mundo rodea alrededor de ellos, como el sol, Ujú, eso ahí caes en el egoísmo, ahí caes en el materialismo, en la ujú. avaricia, Sí, ¿verdad? Entonces, sí. los 7 pecados que el Señor habla, eh, no pensamos del prójimo, pero cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, nos acordamos de una cosa, que nosotros somos, pastora, le voy a decir una cosa, yo viajo mucho al Capitolio, Tallahassee, Mm. Washington, y cada vez que yo estoy aterrizando, sea aquí en Miami o sea en Washington, en Tallahassee, yo me gusta mirar fuera a la ventana. ¿Y sabes lo que yo veo? Yo veo cuando vamos acercándonos ya, veo Ujú. los carros, las personas. ¿Tú sabes lo que yo veo? Yo veo unas pequitas así, 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 así. Hasta los camiones son tan pequeños y tan chiquitos y las casas, aunque sea una mansión, es una cosa que casi es tan menor, tan Sí, insignificante. sí, Y eso es lo que en realidad somos nosotros. No somos insignificantes en el Señor, no vamos a aclarar eso, pero somos insignificantes en que somos una creación como resultado de un creador. sí, Y somos tan pequeños que no somos nosotros el centro del universo y el mundo como lo pensamos. Y eso no lo que nos recuerda la palabra de Dios. Y cuando vamos y recibimos esa palabra de su doctrina sana, eso es lo que recibimos. Pero cuando está eso ausente o disminuido, ujú. entonces, ¿quién se englorece? Nosotros. Entonces, Sí, nosotros somos los autosuficientes. sí. La realidad es que sin Dios no somos nada. Sin el Señor no somos nada. Y todos esos cambios tan rápidos que han ocurrido, todas las conveniencias que tenemos, la tecnología, de nuevo, todo es bueno si tú tienes el lente correcto, la perspectiva correcta. Pero cuando tú te pones unos lentes que no te caben a tus ojos, ¿qué es lo que Ah, tú vas a ver? Borroso. Prácticamente estás ciego o ciega, no ves nada. sí, Porque los, los lentes tienen que ser graduados, como es, a tu vista. Para eso cuando sí, uno va y se chequea la vista, dice, no, tú necesitas estos lentes más suaves o estos más fuertes. Los ciegos necesitan los más fuertes, los no tan ciegos necesitan unos más. Pero cuando nosotros cambiamos esos lentes y nos ponemos los lentes borrosos, y esa es la peor, creemos que podemos ver cuando somos ciegos. wow, Nosotros, nosotros sin la palabra somos ciegos. es cierto. Sabes que es muy impactante escuchar lo que has estado compartiendo, cómo paulatinamente, poco a poco, comenzamos este descenso, esta degradación de un lugar donde nosotros estábamos, donde los niños tenían un enfoque diferente en su vida, donde lo que estaban recibiendo era sano, no necesariamente cristiano, pero sano, limpio, normal. Y una vez que se saca la oración de las escuelas, eso fue un golpe terrible, fue un golpe generacional
y escuchándote hablar todo lo que vino poco a poco, porque fue cada 10 años, vamos a decir más o menos, vino un golpe o un cambio diferente para ir adaptándonos correcto. a la condición del corazón y lo que el ser humano ahora está pidiendo. Bueno, ya no quiero oración, después de la oración vino lo de los 10 mandamientos, después vino no lo estoy diciendo en el mismo orden, sino el movimiento Yo lo sé. feminista. Todos estos cambios han sido impactando directamente a la familia y creo que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque la vista moral y espiritual nuestra, yo no voy de un cambio de lentes o de espejuelos de 0 a 50, digamos, en un año. Es cada vez que voy al oftalmólogo y chequeo la visión, me dice, bueno, ya estás un poquito más entrada en años, ahora la visión te va a cambiar y poco a poco me tienen que poner más aumento. Y creo que eso es lo que está pasando, que ha habido una degeneración desde los años 50, donde no nos damos cuenta. Ha sido así, poquito a poco, todas estas cosas y hoy nos encontramos con que tenemos una ceguera espiritual, una ceguera que está dañando a la familia, que no nos damos cuenta que el enemigo se ha metido dentro de mi casa, dentro de mi familia y los valores morales, los valores como sociedad han degenerado a un punto en que estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Lo que pasa también cuando tú no te das cuenta de los cambios, ¿cuál es el resultado? Te acomodas a los cambios. Te acomodas a Oh, los cambios. wow. Porque cuando tú estás en un accidente de carro, eso es de repente y es un shock. Ajá. Cualquier cambio muy rápido es un shock. Pero cuando es lento, tú no te das cuenta y al no darte cuenta, tú te acomodas en tu conciencia, pero peor en tu subconsciencia. Nosotros tenemos diferentes niveles de conciencia en el cerebro y la subconsciencia, yo siempre digo, es más poderosa que la consciente. Porque con la consciente tú puedes hacer una decisión, con la subconsciente tú no puedes. Es tan sutil, es tan sutil. Pero eso también funciona para la palabra de Dios, para el desarrollo de un individuo como creyente a discípulo. Eso es bueno Sí. también. Pero cuando el mensaje está contaminado, eso es malo. Eso es malo. Wow. Y, En- y, y bien, entonces, creo que tienes un punto aquí muy importante y espero que la audiencia tome conciencia de esto y se pregunte y vaya delante del Señor y le diga, ¿soy yo así? ¿Estoy yo en esta situación? Nos ajustamos al cambio, nos dejamos moldear por los cambios que vienen desde el gobierno. El gobierno es el que hace las leyes. El gobierno es el que dice, esta es la dirección en que vamos a ir ahora y si no tenemos nada, Dios en específico, con qué contrarrestar esos cambios, simple y llanamente nos ajustamos y ya no lo vemos como algo tan malo. Uno de esos puntos, y creo que si alguien sabe la verdad de lo que voy a decir, eres tú, y perdona que te tutee, es que nos conocemos no, de está bien, mucho está bien, está tiempo. bien. Claro que Ah, sí. el aborto, muchas iglesias, muchos cristianos no se inmutan con el aborto, no les parece que es nada porque nos vamos, ¿cómo se dice la palabra? No, no sentimos ya y estamos acostumbrados a que, bueno, tú eres dueño de tu Estamos, cuerpo, haces lo que tú tenemos la quieres. conciencia cautorizada. Cauterizada, esa es Cautorizada. la palabra. Sí, La eso es lo que conciencia pasa. cauterizada y ya no nos parece que es malo. Además, es una ley que podemos hacer en contra de eso. Bueno, con el tema del aborto ha sido un tema muy sensible en la iglesia. A Dios gracias, tenemos ahora, en los últimos 3 años, la Corte Suprema anuló la ley que permitía el aborto hasta el noveno mes en los Estados Ujú, Unidos y sí. entregó esa potestad de nuevo a los estados como era antes. Y aquí en la Florida son 6 semanas. Después de 6 semanas tú no puedes hacerte un aborto. Yo creo que estamos viendo, a Dios gracias, un avivamiento en nuestra sociedad, por lo menos en la cultura americana,
porque tenemos un liderazgo fuerte en la Casa Blanca, tenemos un liderazgo fuerte en la gobernación de nuestro estado de la Florida, hombres de Dios, mujeres de Dios, personas que creen en la familia, personas que creen en la vida, en proclamar la vida. Y yo creo que eso está impactando. Aquinas, Thomas Aquinas, el filósofo, dijo que sin la moralidad no podía haber ley. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que significa es que tú no puedes solamente pasar una ley. Y esto es algo que yo, una lección que aprendí en los últimos 30 años. Tú puedes pasar todas las leyes buenas que tú quieres, pero si tú no tienes un pueblo moral, sin la moralidad no hay ley. O sea, la ignoran, ¿verdad? Madison, que fue uno de los fundadores de Padres de la Patria, dijo que nuestro sistema de la República Representativa estaba hecha solamente para un pueblo virtuoso. Wow, qué lindo. Es similar a lo que dijo Aquinas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer de que no solamente es proclamar la palabra, es vivir la palabra. Las personas no van a escuchar lo que tú dices tanto como lo que tú haces. Y yo sé que tenemos una audiencia amplia, si me permites. Quiero también citar a San Francisco de Asís, Ujú. quien dijo, yo continuamente predico las buenas nuevas. Y hay veces uso palabras, Wow, las acciones. exacto, Las acciones es lo que exacto. vale. Nosotros le llamamos en la iglesia el testimonio. Sí. Eso es lo que le llamamos nosotros, el testimonio. El testimonio no es solamente, hay dos entendimientos, ¿verdad? El testimonio que algo que pasó en tu vida, que vamos a decir que estabas financieramente, estabas luchando o con tu salud y después el Señor contestó tus oraciones y ya no tienes esa lucha de salud o finanzas, el Señor te ha Ujú. bendecido, eso es testimonio. Pero yo estoy hablando del otro testimonio, no el testimonio de un episodio de tu vida, estoy hablando del testimonio continuo, el trato al prójimo, cómo Así tú es. llevas tus negocios, ¿verdad? Cosas así, cómo tú hablas, las palabras que se usan, la actitud. Y nosotros vimos una ciudad en donde, en Miami, Florida, en donde yo tengo que confesar que es muy difícil a veces mantener testimonio cuando estás manejando en la calle. Pues tú te montas en tu carro y la gente se te mete adelante, o tú estás en una luz Road y cambia la rage. luz de rojo a verde y en un segundo oyes el pito, ¡ta! Y vaya, Es el horrible. Señor tiene un trato especial con los miamenses por esa razón, porque sabe las circunstancias, dificultades en que vivimos nosotros, o la persona peleando, pasando al lado de ti, peleándote, y mirando y peleándote, y tú no puedes ver porque tú tienes tu ventana subida y ellos también. Gracias Es a Dios. absurdo. Gracias a Gracias a Dios. Dios, Que no gracias a oímos Dios. lo que Pero, dicen. amén, amén. Te bendigo, hermano. Así. Bueno, eso es lo que quisiéramos decir siempre. Si somos honestos, no decimos eso siempre. Sin comentarios. Sigamos, Estamos en sigamos la carne. adelante. Todos caemos cortos de la gloria, lo sabemos. Pero por eso necesitamos un Salvador. Con más razón todavía, necesitamos un Salvador. Por el Porque tráfico en si fuéramos Miami. sanos, no necesitamos un doctor, ¿verdad? Jesús lo dijo, los Claro, sanos no necesitan claro, doctor. Y en claro. el caso de nosotros estamos hablando de doctor espiritual, por la enfermedad espiritual. Amén. Pero vaya, regresando al tema, nosotros tenemos que ser ejemplo y tenemos que buscar la sabiduría de Dios en las decisiones que hacemos. Y cómo podemos nosotros impactar nuestro gobierno, primero, estando al tanto de lo que está pasando en el mundo. Y segundo, acordándose de una cosa, nuestra voz, nunca desestimes, y le estoy hablando a todos los que están escuchando, nunca desestimes el poder de tu voz para hacer cambio en una cultura, en una sociedad. Es más, es lo único que ha causado cambio en nuestra sociedad. Si tú estudias todos los grandes líderes de la historia americana, incluso mundial, algunos cristianos, otros no cristianos, pero sabemos, mira, en los 1800 hubo un gran avivamiento durante las cruzadas de Wesley. Wesley era reconocido, John Wesley, como el padre de la iglesia metodista.
Digo cruzadas, no como Billy Graham en sí, ¿verdad? Él iba de pueblo a pueblo, Ujú, pero todas esas cruzadas, lo que estudian las historias, dicen que eso fue lo que conllevó al movimiento anti-esclavitud en nuestra nación en ese tiempo. Ese avivamiento lo que hizo fue que involucró al pueblo de Dios en los 1800 para crear este sistema de proteger y de liberar a los esclavos que estaban sufriendo bajo sus dueños en ese tiempo. ujú. Y es una cosa increíble decir eso, que se vendían seres humanos, ¿verdad? Y que se compraban Sí, seres humanos. Y es una mancha sí, sobre la historia sí. americana. Pero ese movimiento de librar los esclavos vino de la iglesia. Es más, el Señor usó la iglesia para librar a los Estados Unidos como colonia de Inglaterra. Ujú, así En es. el tiempo que Inglaterra estaba gobernando sobre los Estados Unidos, Inglaterra estaba violando por lo menos 27 mandatos bíblicos. Y no empezó el Congreso, porque no había un Congreso, no empezó con el presidente de los Estados Unidos, no había un presidente de los Estados Unidos, éramos una colonia, pero empezó en los púlpitos de la iglesia. En los púlpitos de la Wow. iglesia, con los pastores, empezó la Revolución Americana, que después nos llevó a la Declaración de Independencia en 1776, que el año que viene cumplimos 250 años. El año que viene cumplimos 250 años. Y la realidad es de que esta nación fue responsable para mandar la mayor cantidad de misioneros hacia el resto del mundo para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así es. Y por eso somos la poder número uno, el poder número uno del mundo entero. El Señor sí se interesa en el gobierno. Lee Romano, la estructura del gobierno, ¿verdad? O sea, el Señor sí tiene su mano en el gobierno. Y si el Señor tiene su mano en el gobierno, ¿quiénes somos nosotros para no involucrarnos, para no marcar una diferencia? Amén. Así es. Hablamos todos los domingos, hablamos de que nosotros no estamos, o sea, no proclamamos una religión, ¿verdad? Una religión, una serie de reglas. Proclamamos una relación Amén. con Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tomar ese concepto y extenderlo a nuestra vida cotidiana. Y eso incluye en el gobierno. Conocer a nuestros gobernantes, entablar una relación con ellos. Tú no tienes que ser un erudito y conocer todo de lo que dice, lo que es el gobierno, las reglas y las normas. Eso vas aprendiendo con el tiempo. Pero ora por tus gobernantes. Empieza por ahí. Y para eso no tienes Amén. que hacer nada. Nada más que inclinar tu rostro y orar por tus gobernantes. Yo Y si creo lo que haces eso por fue, nombre, mejor todavía. yo creo que eso fue algo impactante para nosotros como iglesia en estos últimos 4 años. Perdón, bueno, digamos 4 años, pero cuando vino el tiempo de las elecciones, la iglesia se levantó de una manera tremenda, y vimos cómo la iglesia se involucró en orar por los gobernantes. Esto es algo impactante. Ah, es del gobierno de donde vienen las leyes, y todas estas leyes ya hemos visto, escuchándote hablar, que han sido han traído un impacto negativo en la familia, y lo malo que hemos hecho, digámoslo de esta manera, es que en vez de pelear en contra de esas leyes, nos hemos adaptado a las leyes, hemos sido, digamos, sumisos y dicho, esta es la ley, vamos a adaptarnos. Entonces, qué tremendo ver que la iglesia, que la gente que busca la moral, porque, y el Señor habla de esto en el libro, creo que es el libro de Levítico, donde no todos lo conocen a Él, pero sí observan la ley sin tener a Dios como su Señor, porque hay gente que son gente buena, gente morales, gente decente, aunque no vayan a la iglesia. Sabemos que esa es la realidad. Entonces vimos cómo
la gente que se interesa por la moral, por la decencia, por normas decentes que cuiden y protejan la próxima generación, los niños, los jóvenes, pues no necesariamente están dentro de una iglesia, pero sí quieren hacer cosas buenas. ¿Cómo, Tony? ¿Cómo Sí. hacemos? ¿Qué le decimos a esa audiencia que nos está escuchando, que tal vez está sumida en problemas con los hijos en este tiempo, que no ha tomado la determinación de acercarse al Señor, pero que quiere ver una sociedad sana, restaurada, donde no hay tanto divorcio? Me impactó algo que dijiste hace un rato. Dijiste que la gente tomó la determinación de casarse en vez de a 18, 19 años, a los 30 y tantos años, dos salarios, no hijos. Y el que la gente se quiera casar más tarde no implica que van a dejar de tener sexo. Van a tener sexo temprano, va a haber o sea, todo el mandamiento de Dios lo hicimos así y lo Viramos botamos al a la revés, basura. lo viramos al revés. Me- Una cosa que me recordaste ahora que no quiero olvidarme. Ni Hoy quiero en que se día te vaya. el 5%, el 5% de los hogares, dice, bueno, no es mucho, pero hay 125 millones de hogares en los Estados Unidos. So, el 5% refleja unos 6 millones y medio, más o menos, de hogares. Vive en una casa con hombre, mujer e hijos, pero el hombre y mujer no están casados y tienen hijos. El 5%. El 11% de los hogares son hogares en donde viven dos personas juntas, pero no están casados. Eso te dice que no hay una importancia, porque dicen solamente es un pedazo de papel. Pero yo digo a esas personas, ok, solamente es un pedazo de papel. Está bien, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú compras un carro, ¿tú firmas un pedazo de papel? Sí. Cuando tú compras una casa, una hipoteca, ¿tú firmas un papel? Sí. Ok. ¿Y por qué lo firmas si solamente es un papel? No, porque eso es importante. Más importante que tu matrimonio. Mm, Qué bueno está eso. Esa es la pregunta que yo me hago y le hago a ellos. Otra pregunta que hago, los que están en contra de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, si tú los estudias, el 70% de los 10 mandamientos, 7 de los 10 mandamientos, son normas y órdenes para una sociedad civil. Mayormente no es un texto religioso, tiene elementos Correcto. religiosos, pero mayormente no lo es. Entonces, yo le digo a las personas, bueno, tú estás en contra de los 10 mandamientos, dime el mandamiento cual tú te opones. El no matarás, el no adulterarás, el no robarás. ¿Cuál de esos mandamientos tú te opones? Ni que le cometan adulterio a su cónyuge, ni que le roben. O sea, ¿cuál es el problema entonces con los 10 mandamientos? Mm, Entonces, Rebelión. eso son cosas que nosotros, es Rebelión. rebelión. Bueno, no es rebelión porque en este sentido, en el sentido de que ni el ateo, hasta el ateo está a favor de esos 3 mandamientos que acabo de nombrar. Es la falta de pensar, la falta de sabiduría, porque si abandonamos el creador, entonces no tenemos acceso a esa fuente de sabiduría, ¿verdad? Si lo queremos todo muy conveniente y muy fácil, ya no analizamos, no leemos. La lectura no existe tanto en este país ahora como existía antes. No. La literatura no existe. Y eso ejerce tu cerebro. ¿Sabes que el cerebro es un músculo como los brazos, como las piernas, como el resto del cuerpo? La gente le gusta ir al gimnasio y eso es bueno y tenemos que hacerlo más, pero ese es otro tema para otro programa. eh, pero el cerebro es un músculo también y le tienes que dar ejercicio. ¿Qué ejercicio le damos hoy en día al cerebro? Si estamos viendo un programa de televisión o nos metemos todo el día viendo televisión. Está bien por un rato, pero no 10 horas. O estamos en los juegos de video, o en los teléfonos. Yo he ido a restaurantes en donde yo he visto parejas en donde tanto el hombre como la mujer están sentados adelante esperando la comida y ambos están en sus teléfonos.
Sí, Digo, pero ¿qué clase de date es ese? No es ningún date, no, ¿verdad? Es el date con el teléfono. Pero para eso no tienes que ir a exactamente, un restaurante y pagar dinero. Tú vas a un exacto. restaurante para la experiencia de ver otras personas, de ver las decoraciones del restaurante, ver el menú, las Sí, comidas, hablar, compartir. Entonces, cuando esas formas de entretenimiento, entre comillas, son pasivas y entonces no ejercen nuestro cerebro, porque la tecnología hace y la máquina hace todo el trabajo. ¿Y sabe lo que hace eso nosotros? Disminuye nuestro nivel de intelecto. Disminuye nuestro nivel de intelecto. ¿Y qué es lo que hace eso? Permite una apertura para nosotros empezar a aceptar toda la basura que nos traen, sí, porque nos vamos acomodando, porque ya sí. no tenemos el intelecto tan alto como lo teníamos Wow. antes. Porque el aprendizaje antes era un aprendizaje activo. Cuando tú vas del activo a lo pasivo, el otro es que está haciendo todo el trabajo. Tú no estás haciendo el trabajo. Pero cuando tú tienes un aprendizaje activo, donde tienes que estudiar literatura y tienes que estudiar ciertos autores de poemas o de obras teatrales o la historia americana, ¿verdad? Y memorizar ciertos detalles, eso te va expandiendo la mente, te obliga a trabajar, tienes que esforzarte más Sí, sí, el cerebro. Estás trabajando ese músculo, tanto como si estás levantando pesas, que estás trabajando tu músculo, tu brazo. Y duele, y duele. No te duele el cerebro, pero digo yo, tienes que mirar otra vez, recordarte, acordarte. Pero si no tenemos eso, no podemos expandir la mente. Al contrario, lo que estamos haciendo es achicando la mente. Y eso no es bueno ni para el cuerpo ni para el cerebro. wow, qué impactante. Estas cosas no las pensamos y tampoco se hablan. Y es tremendamente importante estar alerta, darnos cuenta y entender que si nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, la corriente de la sociedad, la corriente del mismo gobierno, podemos terminar perdiendo masa cerebral. Eso da miedo. Sí, se van muriendo las células, ¿verdad? Porque si no las Sí. ejerce todos los días, se van paulatinamente muriendo. Mira, todo es un balance, por supuesto. Tú no tampoco vas a estar 5 horas en el gimnasio, eso tampoco es bueno para el cuerpo. Todo es un balance. Ujú. También puedes tener tu entretenimiento pasivo, ¿verdad? Pero no puedes, lo que no puedes hacer es permitir, como tú dices, irte con la corriente y dejar que todo el resto haga el trabajo. Nosotros no, mismos nos estamos esclavizando. ¿Tú sabes cómo? A través de la conveniencia. Esa es la palabrita, conveniencia. Sí, Todo es tan conveniente que ya no tenemos que hacer nada, todos nos los traen a nosotros, ya no tenemos que ni ir a comprar la comida, pues tenemos un app y el app nos trae la comida, nos hace todo. Y sí, con AI y los robots, menos todavía. sí. Entonces nos convertimos en vegetales mentales, psicológicos. Wow. Entonces queremos hacer menos y menos y menos y estar más cómodo y más cómodo. Los tiranos, los autoritarios, lo primero que hacen cuando toman un gobierno es invadir las instituciones educativas, las escuelas, los medios. Karl Marx, quien es reconocido como el padre del comunismo, que escribió el libro Das Kapital, que él en su vida personal fue un fracasado. Karl Marx dijo que para cambiar una sociedad había que borrarle la historia de la mente a las personas. O sea, de dónde habían venido. Si tú te olvidas de dónde tú vienes, tú puedes llenar ese vacío con cualquier información que tú quieras. Porque no No tienes tiene una identidad. fundación, no tienes identidad. Y eso nos lleva al otro punto, que nuestros niños hoy en día están luchando, están en medio de una guerra cultural en donde ellos no conocen su propia identidad. Yo leí un estudio ayer que eso está cambiando y de esto ni hemos hablado, que es la ideología de género.
¿verdad? Entonces, cuando tú no sabes cuál es tu identidad, que si tú no eres masculino o femenino, o que tienes 102 diferentes identidades sexuales, hay 102 diferentes identidades sexuales. Eso es absurdo. No, vamos a estar claros, vamos a hablar un poquito, un poquito menos espiritual ahora. Sabemos que eso es diabólico, pero como decimos en el mundo o en cubano, eso es absurdo. Eso es el teatro de lo absurdo. Ya eso no tiene sentido ninguno. El sentido común ahí no existe. No puede haber No, 102 identidades. Hay dos. Si hay 102, ¿por qué no hay 202 o 302? Lo que significa que no hay identidad es insignificante, no existe. Y por eso ahora las personas dicen que son no binarios. No binarios. Entonces, ¿qué significa eso? Los niños. No soy ni una ni lo otro. O peor, muchos ahora se identifican como X, la letra X. Exacto. ¿Qué es eso? no sé, Exacto. no Es una sé. bobería. Una bobería. Entonces, si tú no tienes esa identidad, ¿verdad? Entonces tú estás expuesto a cualquier maldad, a cualquier cosa que te puedan exponer, Sí. porque no tienes identidad, no sabes en dónde estás parado. Wow. Todos fuimos creados con un propósito. Si no tienes identidad, no tienes propósito. Dios tiene un propósito para todos nosotros en nuestras vidas. Aunque nosotros lo reconocemos o no lo reconocemos, no deja de ser. Exacto. La realidad es la realidad. Tú no puedes ignorar la realidad. Tú puedes ignorar la realidad, pero es tu propio peligro. La ley de la gravedad. No, yo no creo en la gravedad. Ok, está bien. Entonces, tú no crees en la gravedad, entonces pon un techo de un edificio, tu casa, y empieza Tírate. a tratar de volar como Superman, para que tú veas. Superman era el único que podía ignorar la gravedad. Y sabemos que eso, por supuesto, es entretenimiento, ¿verdad? Pero es lo que te digo, no, ninguno de nosotros somos superhéroes. Tú no puedes ignorar la gravedad, pero tampoco tú puedes ignorar las leyes espirituales, porque son como la ley de la gravedad. Así es. Y cuando las ignoras, caes en todo. El 20%, y sé que quizás estoy sonando un poquito como un loco hablando de un tema a otro, pero es que todo viene junto. Todo, Todo tiene una... exacto. El 20% del pueblo americano en estos momentos sufre de depresión o ansiedad. Depresión, el 20% de la población. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué será que nosotros estamos sufriendo de la depresión? Bueno, creo que este programa entero es una lección en eso. Sí. Si tú no sabes quién tú eres, si tú tienes identidad y no tienes propósito, vas a estar deprimido. Pues no tienes propósito. La vida fue para nosotros alabar al Señor, pero es un regalo. Y ese regalo tenemos que sacarle el jugo, en todo el buen sentido. Voy a hablar ahora. En el buen sentido, hay que sacarle el jugo a la vida. Y sacarle el jugo de la vida es disfrutar de la libertad. El Señor nos creó a nosotros como seres humanos, sea estemos en Rusia, estemos en Yugoslavia, en América, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. En el corazón nos puso Isaac Newton, que era científico y erudito en la matemática. Isaac Newton dijo que nosotros teníamos un vacío en nuestro corazón, que solamente Dios lo podía llenar. Wow. Y es la Entonces, verdad. nosotros tenemos eso, pero también Dios nos dio otra cosa, y es un instinto hacia la libertad. El ser humano no puede vivir en dictadura. Por eso las dictaduras no pueden prosperar, aunque estén 50, 60 años, pero tienen un fin, porque el ser humano fue creado para ser libre. Y, Exacto. y nuestros documentos fundamentales de nuestra nación lo dice, que nosotros fuimos creados para ser libres y vivir una vida próspera. Pero cuando habla de la libertad, los padres de la patria hablaban de la libertad para vivir una vida virtuosa. La libertad para vivir una vida virtuosa. O sea, libertad, no libertinaje. No existe en toda la historia del mundo una sociedad, una nación, una cultura que haya rechazado a Dios y que por esa decisión haya prosperado.
Muy No bien, existe, no es existe, cierto. no existe, ¿verdad? Entonces, esas son parte de las reglas espirituales que no podemos ignorar. Entonces, yo veo la televisión y yo veo anuncios que no veía antes de píldora, pastillas antidepresivas. Ujú. Personas que están deprimidos, personas que sufren de ansiedad. Pero ¿qué estamos poniendo en nuestras mentes? ¿Qué estamos poniendo en nuestros corazones? Las leyes que los gobiernos están pasando, todas esas leyes tienen un impacto. La música que tú escuchas tiene un impacto. Los programas de televisión que tú ves tienen un impacto. Las películas que tú ves tienen un impacto. Vamos a estar claros, tienen un impacto, o para el bien o para el mal. Así Cuando es. tú tienes, cuando tú, y este estudio se hizo, esto es un estudio que se hizo, un estudio musical, de musicología se hizo, de la música de los años 40 hasta los años 90. Y se demostró que a través de las décadas, la música fue decayendo también y poniéndose de lo positivo a lo negativo, de lo inspirado a lo desinspirado, de la luz hacia las tinieblas. O sea, los temas de las palabras, porque nosotros no escuchamos muchas veces las palabras, escuchamos los ritmos. El ritmo es lo que te coge. Por eso decimos, en la iglesia la alabanza es tan importante. Si tú Sí, tienes una buena alabanza, eso es lo que atrae, ese es el imán que atrae a las personas a la iglesia. sí. Y después la segunda parte es el mensaje. No debe ser así, debe ser opuesto. Yo entiendo, pero bueno, vamos a ser real. Es así. La música atrae, Sí, pero cuando las letras son letras depresivas o negativas, eso es un problema. Cuando tú tienes artistas hoy en día, artistas que tienen millones de fans, que hablan nada más de relaciones fracasadas y cada vez que esta cantante tiene una relación fracasada, hace una canción y es exitosa. Entonces estamos celebrando el fracaso sin y, nosotros can- mismos darnos cuenta. y cantas la canción 25.000 veces y estás estableciendo algo y eso está dentro Exacto. de tu Se te sistema. graba. Y al Exacto. igual que los Exacto. niños escuchando ahora, muchos de estos músicos que son supuestamente artistas están ahora entrando en áreas de ocultismo, están haciendo cosas que ya no es solo música, sino ahora es música con el mundo del espíritu, pero son tan y tan famosos que los niños quieren participar y ahí es donde no entendemos cuando abrimos portales en el mundo del espíritu, nuestras Correcto. acciones, lo que nosotros oímos, todo esto, lo que entra por los ojos, lo que entra por el oído, todo eso tiene un filtro y ese filtro es el corazón, mi espíritu. Y claro, la sociedad ha degenerado. ¿Qué va a salir del corazón de un músico? Lo que tiene en el La corazón, degeneración. la degeneración. Muy pocos músicos que tú ves hoy en día que cantan un mensaje positivo. No existe Pero casi. eso ha ido declinando porque no era Sí, así siempre. ¿no? Si tú estudias la música de los 40 hasta los 90, fue paulatinamente a través de las décadas, los estilos cambiando, pero con los estilos cambiando, el mensaje fue cambiando y el ritmo se oye en el consciente, pero las palabras se oyen en el subconsciente. Y el subconsciente tiene más poder que lo consciente. Así es. Así que vemos, después de esta exposición de tantas cosas, que todo está conectado, pero el punto donde el enemigo quiere llegar y afectar a través de la música, del gobierno, de lo que pasa en las escuelas, etcétera, etcétera, todo ha ido degenerando y todo tiene ese blanco y el blanco es la familia, la Sin duda. desintegración social de la familia, la desintegración y como dijimos anteriormente, la familia y los valores afectados y cómo nosotros en este tiempo tan caótico que estamos rodeados. Pero si nosotros tenemos al Señor y si buscamos al Señor y buscamos ayuda y le decimos, estoy metido en medio del fango, ayúdame, porque José no se contaminó.
Y correcto. si vemos a Daniel y a Shadrach, a Mishach y a Abednego, tampoco se contaminaron mientras ellos estaban en Babilonia. Nosotros sí se puede, Sí se sí puede, hay sí se esperanza, puede, sí sí lo hay. podemos mantenernos limpios, sanos, puros en medio de una sociedad que está en tinieblas. La Biblia tiene esos prototipos, pero son gente que fueron determinados, fueron gente que entendieron el contexto de su entorno y tomaron una determinación. Yo voy a ser diferente, mi casa no se va a ir a bordo. Y tal vez nos están viendo muchas personas que viven juntos hace 25 años y nunca se han casado. Pues nunca es tarde si la dicha es buena. Cásate, firma el bendito papel, honra lo que Dios estipuló en la palabra. Eso no cuesta trabajo. Hoy, pero a lo mejor si me caso y firmo el papel, me voy a terminar divorciándome. Qué pesimista. No, no No entendemos. solamente eso, no solamente eso. Cuando tú haces, no solamente firma papel, si tú vas a la corte, por ejemplo, si no lo hace una iglesia, lo que sea, siempre hay un compromiso que se hace y ese compromiso que se hace es lo que te ayuda a sostener esa relación. Porque lo toca decir Marcia es cierto, muchas personas no quieren jugársela, entre comillas, porque le ha ido bien hasta ahora, Sí, pero yo creo que ese es un mensaje del enemigo, honestamente, porque es todo sí. lo contrario. Es todo lo contrario. Todos los índices, todos los estudios sociológicos muestran que las personas que quieren, vamos a probarlo primero, y estar casados, estar viviendo juntos y después deciden casarse, es todo lo contrario, ¿verdad? Las personas que lo prueban tienen menos compromiso y son más probable a terminar separado que si se casan. Es todo lo contrario. Acuérdate que el enemigo de nuestras almas es todo lo contrario. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así Isaías es. 5:20, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es cierto, esa mentalidad, pero una mentalidad errada. Como tú dices, si la dicha es buena, ¿por qué no? ¿Por ¿Por qué qué no? no? ¿Por qué no lo llevas al próximo paso? Si hay amor verdadero, si hay compromiso verdadero, no va a ser la diferencia. A él no le Exacto. va a importar. Digo él porque usualmente es el hombre, ¿no? Que dice, la Ujú. mujer que dice, si quiere estar contigo, no le va a importar mientras que esté contigo. Esa es la cosa. Y nosotros tenemos que poner nuestras casas en orden. Y tenemos también que buscar lo bueno, alimentarnos de lo positivo. Amén. En todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos, haz determinación. Hoy en día la tecnología también nos ha dado muchas opciones. Por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Nosotros mayormente, si vemos algo secular, programas o películas, son los programas o películas más viejos. Algunos le llaman antiguos, a mí no me importa, es buen entretenimiento. De 50, 60, 70, programas que tenían una moral, que tenían un mensaje. Ay, pero son tan antiguos. Sí, pero es entretenimiento porque yo no me río nada de lo que yo veo, todo al contrario, es una vulgaridad. Ujú. Vaya, es un desafío hacia la moral. No es Sí. nada simpático, es No. pesado, cae mal. Sí. Pero cuando tú ves un entretenimiento que tiene un moral al final, una enseñanza, una lección positiva, eso a ti te va a entrar y te va a ayudar. Así Entonces, es. busca lo positivo en la música, busca lo positivo en las películas, busca lo positivo en la televisión. En el área de entretenimiento, busca lo lindo, lo puro, lo justo. Y eso va a ayudar. En mi casa yo me crié que ponían mucho las películas Los Cowboys, los vaqueros, ¿verdad? Es buen Sí. entretenimiento. Y los domingos todo el mundo iba a la iglesia. Hasta los vaqueros iban a la iglesia los domingos. Y después los lunes se montaban en el caballo otra vez. Sí. Pero puedes hacer eso. Eso es bueno. Tenemos que tener un balance, pero no, lo que no podemos hacer es seguir yendo con la corriente de este mundo, Así ¿verdad? es. Y tenemos que verlo. La tecnología nos da la opción
a ir para atrás si queremos Ujú. y no, alimentar nuestras mentes de manera positiva. Edúcate, edúcate, prepárate, ¿verdad? Con buenos mensajes. Recientemente, todos vimos la tragedia del asesinato político de nuestro hermano Charlie Kirk, Sí, pero la tecnología ha permitido que Charlie Kirk siga viviendo en el sentido de todos los videos que existen en YouTube. Te vas a YouTube y pones Charlie Kirk y ves ahí todo lo que tú quieras ver y uno ahí se alimenta. sí, Son instrucciones positivas y buenas, sí. como un ejemplo, si quieres educarte en esa área. O sea, hay muchas cosas hoy en día. Si tú quieres oír música positiva, puedes buscarla y encontrar música positiva, música que te va a levantar en vez de bajar, vaya, que te va a dar optimismo en vez de pesimismo. Amén. Todo es elección al final del día. Es Pero cierto. más importante que todo eso, y estoy hablando de todo eso porque tenemos una audiencia muy variada, pero también no olvides leer la palabra. Ese es el número uno. Empieza ahí tu día. Un salmo, un proverbio. No digo que tengas que ahora meterte 1 o 2 horas. No, no. No, no es Pero tómate así. unos minutos. Haz una cita con el Señor. Igualito que Amén. nosotros hacemos esta cita la hicimos nosotros. Ujú. Nosotros hacemos citas y esas citas tratamos de cumplirlas porque son importantes. ¿Cuán no más importante que una cita con el Señor? Amén. Empezando Así es. nuestro día ahí, terminando nuestro día ahí. Pero entre empezar y terminar, tenemos una vida que vivir, tenemos compromisos, responsabilidades que cumplir. Vamos a hacerlo, la manera es ponernos, vamos a tomar la lección de exponernos a lo más positivo y minimizar lo más negativo, lo tóxico, la palabra tóxica, ¿verdad? Disfuncional. La palabra disfuncional, esa palabra no se usaba antes, ahora se usa. Y Y se mucho. usa mucho y se usa con relación a nuestras vidas y a nuestras familias. Wow. Entonces vamos a minimizar todo eso y vamos a exaltar lo bueno en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a ver que nuestra actitud, nuestras emociones, como latinos somos muy emotivos, ¿verdad? Todo eso va a ir elevando como el pan, poco a poco. Y si eso va elevando, eso va a ayudar nosotros la manera que hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, cómo nos tratan a nosotros, cómo hacemos decisiones. Sí. Y Va va a ser de afectando bendición. todo de la misma manera. Todo, poquito a poco, sutil. Igualito que lo malo impacta, también lo bueno impacta. Así es. Wow. Qué tremendo programa este. Espero que usted esté siendo ministrado, que comparta este programa con personas que usted sabe que está pasando momentos difíciles, que tal vez tenga disfunción en su familia, en su hogar. No sé. Hay mucha tela que cortar con todo lo que hemos hablado hoy y si las cosas malas han tenido repercusión en nuestra vida, las buenas también pueden hacerlo, con mucho más énfasis y con más fuerza que las malas, porque el bien siempre, siempre vence al mal. Tony, gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia, todo lo que has aprendido a través de tantos años de servicio al Señor y de servir también al gobierno y a nuestra comunidad. Quiero darte las gracias por estar con nosotros. Sé que tu agenda es bien ocupada, que estás viajando constantemente, pero qué palabra tan sabia te ha entregado el Señor. Yo te bendigo y le doy gracias al Señor por el privilegio que tenemos de sentarnos hoy a tus pies para escuchar sabiduría. Dios te bendiga mucho. Toda la honra y la gloria para Dios. Muchas gracias. Espero que nos veamos el próximo lunes. Seguimos hablando de la familia en estos últimos tiempos y que estés orando y que sigas el consejo de este gran hombre de Dios, de este general del Señor que tenemos aquí hoy con nosotros. Empieza y termina tu día con el Señor. Amén. Esta es Marcia Castillo con Enfoque. Nos vemos la próxima semana.